En nuestras sucursales, San Martín Sur y Lavalle, Mendoza, en San Rafael, Avenida Mitre 765 y en San Luis, España 1150. Visita nuestra web www.autoferialorenzo.com. Autoferia by Lorenzo. Grupo Lorenzo. Tu próximo auto está en Autoferia. Visita nuestra nueva web www.autoferialorenzo.com y accede a nuestro stock estés donde estés. Te esperamos en nuestras sucursales San Martín Sur y Lavalle, Mendoza, en San Rafael, Avenida Mitre 765, en San Luis, España 1150. Autoferia by Lorenzo. Grupo Lorenzo. Vení a Autoferia y conocé la calidad del nuevo Sub Premium Bike X35 con 7 años de garantía. Entregá desde 5.900.000 pesos o tu auto usado y financia el resto en 6 cuotas fijas sin interés o hasta 60 cuotas fijas. Te esperamos en nuestras sucursales San Martín Sur y Lavalle, Mendoza, en San Rafael, Avenida Mitre 765 y en San Luis, España 1150. Visita nuestra web www.autoferialorenzo.com. Autoferia by Lorenzo. Grupo Lorenzo. 2 minutos han pasado de las 9 de la mañana y estamos con Agustina Bordigoni, analista internacional. ¿Cómo estás, Agus? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, para charlar un poco acerca de lo que dijo Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, claramente, que denunció un intento de golpe de Estado y en qué fundamenta esa acusación. Bueno, sí, hay que recordar que Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta electoral el 20 de agosto, ¿no? Sí. Con un 58% de los votos frente a un 37% de su contrincante, Sandra Torres. Y, digamos, la denuncia que hace él, digamos, tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, una cuestión que tiene que ver con lo judicial y con lo electoral. Su partido, un día después de las elecciones, el Tribunal Superior Electoral reconoció el resultado de las elecciones, pero también suspendió la personería jurídica de su partido, ¿no? Por una denuncia de la Fiscalía General de que el partido había falsificado firmas cuando se creó en 2018. Pero esta investigación empezó después de que Arévalo pasara a la segunda vuelta, ¿no? Entonces hay dudas sobre esa investigación, además hay dudas sobre los fiscales en Guatemala en sí, que según algunas opiniones de la comunidad internacional operan como brazo del gobierno para investigar a quienes o para perseguir en realidad a quienes investiguen al gobierno, ¿no? Entonces, por un lado está esa cuestión. Su partido fue suspendido la personería jurídica, después se le devolvió esa personería jurídica, pero durante unos días el Congreso tuvo a diputados de este partido como diputados independientes, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado también una persecución que tiene que ver con denuncias que hizo el presidente electo, digo, porque él habló de golpe de Estado, aunque en realidad todavía no asume, ¿no? Él debería asumir el 14 de enero, y él hizo denuncias también con respecto a amenazas que recibió él y su vicepresidenta, ¿no? Y en este sentido las amenazas provienen, según lo que dijo, de grupos pandilleros que operan en el país, pero también de las mismas cúpulas del Estado, ¿no? Entonces, en eso fundamenta él su acusación de que hay un intento de golpe de Estado que lo que busca impedir en realidad es que él asuma el 14 de enero. Exacto, bueno. ¿Y a esto qué es lo que respondió el gobierno y la comunidad internacional? Bueno, por empezar, estas fueron las elecciones más observadas por la comunidad internacional de la historia de Guatemala. Hubo participación de la OEA, hubo participación de la Unión Europea, que ambas manifestaron que no hubo fraude porque la candidata que sacó menor cantidad de votos denuncia que hubo fraude. Entonces fueron las elecciones más observadas, pero a la vez también estas denuncias que hizo Arévalo se materializaron en amparos que pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 4 días después de la segunda vuelta electoral, el 24 de agosto, emitió un comunicado diciendo que eran reales este peligro a la vida de Arévalo y que el gobierno debía garantizar su seguridad. La respuesta del gobierno fue que la seguridad estaba garantizada, que no había tal peligro, pero de todas maneras puso a 16 efectivos en la puerta de su casa, ¿no? Claro.
pero como también hay sospechas de que estas amenazas provengan del mismo Estado, Arévalo también tiene seguridad privada, ¿no? Claro, así que, justamente. digamos, la respuesta de la comunidad internacional ha sido decir que en realidad no hubo fraude en las elecciones y pedir que se garantice la seguridad de Arévalo, ¿no? Claramente, sí, sí. Bueno, ¿y cuáles son los desafíos entonces que tiene que enfrentar Arévalo en su presidencia? Bueno, él llegó a la presidencia con una bandera fundamental que fue luchar contra la corrupción en el país, ¿no? Y esa misma bandera quizás pueda ser uno de los principales escollos que tenga en el camino. ¿Por qué? Porque, digamos, si realmente lleva adelante un plan para eliminar la corrupción en el país, va a haber muchos sectores afectados a los que no les va a gustar que lleve adelante estas medidas. Entonces ese va a ser uno de los principales escollos. De hecho, hay quienes opinan que esto que está sucediendo, estas denuncias en la justicia, que también va a ser otro de los desafíos, porque esto no terminó, digamos, las investigaciones que se abrieron contra su partido en la justicia no terminaron, si bien el partido volvió a tener personería jurídica. Este va a ser otro de los escollos que va a tener él en el camino, ¿no? Sí. El tema de la justicia, pero, digamos, hay quienes opinan que esta persecución judicial y electoral hacia su partido, más que en realidad tratar de evitar que él asuma la presidencia el 14 de enero, lo que tiene la intención es de obligarlo a negociar con estos sectores a los que él dice va a perseguir durante su gobierno. Así que ese va a ser uno de los principales desafíos. La cuestión de cómo va a llevar adelante esa principal bandera que lo llevó a la presidencia de alguna manera y enfrentarse a esos otros sectores. Y después, bueno, de aquí en adelante, cómo va a ser el proceso de transición. Eso es lo más urgente, ¿no? Si bien ayer comenzó este proceso de transición, se reunieron el actual presidente, Giammattei, con Arévalo, con la observación también de la OEA, inició ese periodo de transición, pero va a ser un periodo largo, ¿no? Y teniendo en cuenta el contexto en el que todo esto se da y estas denuncias de supuestas amenazas contra la vida del futuro presidente del país, bueno, queda un largo camino hasta ese 14 de enero que se materialice, digamos, la asunción de Arévalo como presidente. Claro, bueno, y esta situación es comparable con las de otros países que han atravesado estos procesos electorales violentos. Bueno, hemos hablado hace poquito de Ecuador, ¿no? Yo diría que sí y no, digamos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de sí un aumento de la violencia en las elecciones de distintos países, como fue en el caso de Ecuador, que incluso se llegó a asesinar a un candidato a la presidencia, y que esto también en Ecuador tiene que ver con una cuestión de el avance en narcotráfico en el país y cuán enquistado está en las instituciones del Estado. Y bueno, en Guatemala también hay pandillas que se fueron expandiendo, que están relacionadas con el narcotráfico en México y en Colombia, y una de las denuncias de Arévalo es que precisamente una de las amenazas de muerte que él tiene proviene precisamente de estas pandillas. Entonces, en ese sentido se podría equiparar. Ahora también hay, por supuesto, particularidades del país. Esto se da en un contexto de un aumento del autoritarismo dentro del país, en donde muchos fiscales, muchos jueces, muchos periodistas tuvieron que irse, ¿no? Por lo que te decía recién, claro, que la justicia, de alguna manera, lo que denuncian es que la justicia de alguna manera es el brazo del Ejecutivo para perseguir a jueces, periodistas, fiscales que investigan al gobierno, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con esa corrupción enquistada. Así que diríamos que sí y no, digamos, de alguna manera se parece a esta situación y realmente resulta preocupante que las elecciones en la región se den en un contexto más violento y peligroso para los candidatos a la presidencia, y por el otro lado también hay que tener en cuenta estas particularidades, como te decía recién, de Guatemala, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias por la información, Agus. Ahí la palabra de Agustina Bordigoni, analista internacional en la FINUR.